Doctor Armijo, buenas tardes a usted y a todos los participantes de este importante evento académico, más allá del valioso tiempo que impartimos en el transcurso de la semana para estar constantemente actualizados, ¿no? Y gracias a Latin Jury siempre por tenernos presente. Bien. Este tema de la acción de inconstitucionalidad que pretende ser bastante técnica, sí, en alguno que otro momento constitucional de nuestro país, quizás digamos que no es que era una falacia, pero sí era un control un tanto débil o quizás no tan legítimo. ¿Y esto por qué? Porque en la constitución que presidía la del 2008, la del 98, eh, este control de constitucionalidad e incluso los manifiestos de inconstitucionalidad recaían sobre el antiguo Congreso. El Tribunal Constitucional de la época no tenía la competencia para emitir una sentencia diciendo, bueno, esto realmente es abiertamente inconstitucional o no. ¿Qué es lo que hacía el tribunal de la época, el Tribunal Constitucional, antes de la Constitución del 2008? Pues emitía resoluciones, ¿no? Que muchas veces eh, tenían de una u otra manera un carácter poco o nada vinculante. Entonces, siempre que hablemos de control de constitucionalidad o de la inconstitucionalidad, que van de la mano, casi que son hermanas gemelas, no primas, eh, pues hablamos de que el abogado o el ciudadano que pretenda o que identifica una inconstitucionalidad en cualquier norma, que ya vamos a ver cuáles son, se enfrenta a este choque de fuerzas, ¿no? Al choque de fuerza política, ¿sí? Y al choque de fuerza jurídica y también al choque de la fuerza del derecho internacional, ¿no? Que de una u otra manera van en esta arista de la parte jurídica. Entonces, siempre va a ser un tema bastante controvertido, por decir lo menos, ¿no? Lo más quizás polémico. Entonces, bien, con este preámbulo bastante importante, es necesario empezar así. ¿Por qué? Porque ya en la Constitución del 2008 se habla pues de un control de constitucionalidad sólido, legítimo, fuerte. ¿Por qué? Porque la Constitución del 2008 es la que le da las competencias a la Corte Constitucional del Ecuador, máximo organismo de justicia constitucional, para interpretar la Constitución y para hacer este control, ¿no? Entonces, ahí ya hablamos de que la Corte ya no está expidiendo lo que era el Tribunal Constitucional, que ahora es la Corte Constitucional del Ecuador, ya no está expidiendo resoluciones, ya no está expidiendo sugerencias, ya lo que está haciendo es expedir sentencias, está generando sentencias con fuerza de ley, ¿no? Que son de obligatorio cumplimiento y que aparte de ser de obligatorio cumplimiento, también son objeto de seguimiento, de que las decisiones de la Corte Constitucional se tienen que seguir para saber si se están cumpliendo sus decisiones o no. Bien, entonces, es decir, ¿quiénes tienen la competencia para hacer el control de constitucionalidad y a la vez conocer las acciones de inconstitucionalidad? Son los señores jueces de la Corte Constitucional del Ecuador. Entonces, ahí ya estamos hablando de jurisdicción y legitimación, ¿sí? Esto, bueno, para esta conversación que estamos teniendo, que por cierto, olvidé mencionar, tienen toda la libertad de poder hacer sus preguntas o aportes durante el desarrollo de esta conversación, pues tenemos que tener a la mano indudablemente la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, sobre todo la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, porque ahí ustedes van a ver en el título 3 lo que se habla, ¿no? Del control abstracto de constitucionalidad y cuál es su finalidad, cuál es su objeto, ¿no? Entonces, bien, ya sabemos que es la Corte Constitucional quien tiene la competencia. Pero, ¿qué es lo que se pretende hacer a través de una acción de inconstitucionalidad? ¿O cómo los ciudadanos podemos identificar que estamos ante una norma que
vulnera derechos constitucionales o no es coherente o no es compatible con la Constitución de la República que está vigente. Pues precisamente haciendo un análisis de el principio de supremacía constitucional que nos rige a todos los ciudadanos, ¿no? Peor a los que forman parte del sector público. Entonces, es decir, eh, la Constitución tiene una fuerza normativa así que debe ser respetada y aplicada por todos, ¿no? Entonces, en este sentido, todo acto tiene que tener coherencia con la Constitución. Y por ser la Constitución la madre de las leyes, básicamente, pues tienen que guardar armonía con la Constitución. Cuando se identifica de una u otra manera que existen enmiendas, por ejemplo, reformas constitucionales, resoluciones legislativas, leyes, los decretos propios que podría expedir el señor presidente de la República o actos normativos o administrativos de carácter general que se contraponen a la Constitución, pues tenemos el argumento para presentar una acción de inconstitucionalidad. Y esto también nace de un análisis bastante, de un razonamiento constitucional bastante válido, ¿no? De decir, bueno, se supone que este es el deber ser, porque así lo establece la Constitución, que tiene que ser de aplicación directa, que tiene que, bajo lo que rige la Constitución, tienen que expedirse los demás actos, pero ¿quién es vigilante de eso, ¿no? Y ahí nos lleva a la teoría semántica de la norma, una vez más, en donde nos ponemos a analizar si las normas son válidas o son inválidas. ¿Por qué son válidas? ¿Por qué no son válidas? ¿No? Y ahí abro la opinión al debate también, ¿no? O a las aportaciones de, ¿es suficiente con que una norma cumpla con este control formal, por decir, o la parte formal, que es que se expida dentro de la función legislativa, que sea dentro de la cantidad de debates que se pide, con la cantidad de mociones que se pide, con la cantidad de votaciones que se pide? Eso ya hace a una ley, a una norma válida, ya obliga, esa es la pregunta, ¿no? Que nos invita a razonar también. Ya eso implica que los ciudadanos estamos bajo el velo de esta norma que sí cumple con esta parte formal. Me queda la duda. ¿Por qué? Porque precisamente, y ahí esto nos lleva a la conversación siempre, la norma, ¿sí? Tiene que tener esta parte formal que es cómo se genera, cómo se crea, la cantidad de votos, la cantidad de debates y bueno, las formalidades que establece el Código de la Función Legislativa, pero también, ¿sí? Tiene que tener esta parte material que se llama el análisis de fondo, ¿no? Y esto lo convierte realmente en válida, es decir, si tiene coherencia con la Constitución o no. ¿Ok? Entonces, esto es lo que examina precisamente la Corte Constitucional del Ecuador cuando nosotros planteamos una acción de inconstitucionalidad ante este organismo que es el único competente, como ya lo dije al inicio, ¿no? Hace un análisis de fondo y de forma. Entonces, cuando ustedes lean una sentencia de inconstitucionalidad, por una acción de inconstitucionalidad, ustedes pueden ver que se invalida esta norma por temas de fondo o por temas de forma, ¿sí? Eh, por ejemplo, cuando hablamos de un tema de forma, ¿sí? Hablamos de que podemos ver la Corte analiza primero esto, ¿no? Dice, a ver, ¿esta ley ha cumplido con la cantidad de debates o no? Y eso nos pasó, doctor Damián, ayúdame a refrescar la memoria, con una ley que pasó por la antigua Asamblea, por la anterior, y que se promulgó en el registro oficial, luego se presentó una acción de inconstitucionalidad y fue por la forma precisamente porque no cumplía con la cantidad de debates, que no recuerdo ahora el nombre de esta ley, no, no tampoco, pero bueno, sí, era algo económico urgente, recuerdo. Entonces, esto es algo de forma, ¿no? Pero ahora algo de fondo, un buen ejemplo.
cuando se le suspendieron cuando se expidió un acuerdo ministerial donde se estipulaban la suspensión de derechos políticos de una vicepresidenta, ¿no? Inconstitucionalidad en cuanto al fondo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya la Corte hace el análisis también de no solo leyes, sino también de todo lo que conforma el ordenamiento jurídico. Entonces, al momento de plantear una acción de inconstitucionalidad, la Corte sí o sí va a analizar este control formal, ¿sí? Cómo se expiden las leyes, si está dentro de los debates, la cantidad y demás, y el control material. Es decir, no solo que exista y que su procedimiento haya sido correcto, sino también que el análisis de fondo tenga coherencia con nuestra Constitución. Cuando finalmente esta corte, nuestra corte, decide en el hipotético caso, en el caso ejemplar, ¿no? De darnos la razón, suponiendo que nosotros somos los que estamos planteando la acción de inconstitucionalidad, hay que tener muy presente que cuando la Corte declara la inconstitucionalidad, lo hace bajo ciertos principios que están dentro de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Ustedes los van a encontrar en el artículo 76, ¿no? Y el segundo es el que más impacta en la práctica, ¿no? Y que incluso suena, o bueno, es un poco más complejo de digerir para quienes están cursando los estudios en Derecho Constitucional. ¿Por qué? Porque hay este principio, primero el pro legislatore, ¿no? Lo van a encontrar en el artículo 76 de la ley orgánica 76.3, pero también está este principio de presunción de constitucionalidad de las disposiciones jurídicas. Es decir, en pocas palabras, en palabras sencillas, eh, ¿qué es lo que significa esto? Que siempre se va a presumir la constitucionalidad de las normas, ¿sí? Y que aún en duda de la constitucionalidad de una norma, pues no se la va a declarar inconstitucional. Entonces, esto, por ejemplo, también se conoce como la constitucionalidad condicionada, ¿no? Que lo van a encontrar mucho en las sentencias de la Corte Constitucional, que es la constitucionalidad condicionada, precisamente porque se basan en estos principios y reglas generales del control abstracto de constitucionalidad. La Corte, ¿sí? La Corte siempre va a presumir que toda norma es constitucional y cuando hay esta duda de constitucionalidad, va a decir, bueno, no la voy a declarar inconstitucional. Entonces, aun cuando encontraran una inconstitucionalidad abiertamente o al menos bastante clara, pueden declarar esta constitucionalidad condicional. ¿Qué significa? Ejemplo, decir, sí, este acápite de este artículo, de esta norma en específico, nos parece eh, podría interpretarse inconstitucional, pero la Corte dispone que se interprete de esta manera para guardar la coherencia en el ordenamiento, perdón, a la coherencia con la Constitución, ¿no? Entonces dice, como diríamos, no le vemos el lado malo, sino cómo adecuamos la norma a este razonamiento de constitucionalidad. Entonces, también esto vuelve complejo cuando alguien presenta una acción de inconstitucionalidad, complejo porque dice, bueno, la Corte está reconociendo de una u otra manera, de manera tácita incluso, que sí es inconstitucional, pero es precisamente por estos principios, por la presunción de constitucionalidad, por el indubio pro legislatore, que siempre se va a aplicar ya en el último ratio. Es como decir, bueno, vamos a declarar la inconstitucionalidad, pero siempre van a tratar de adecuar que la norma guarde coherencia con la Constitución. Y esto también, ¿por qué? Porque dentro del ejercicio de la jurisdicción y competencia de la Corte Constitucional, no solo conocer las acciones de inconstitucionalidad, sino también interpretar la Constitución, ¿no? Interpretar y hacer que esta coherencia. Entonces, en base a esta interpretación que es legítima totalmente, ¿no? Y que le da fuerza normativa a la Constitución, o al menos la recupera, es que se ven este tipo de sentencias en demasía, ¿no? También, por eso, por el otro principio que también rige las acciones de inconstitucionalidad,
en cuanto a la permanencia de las disposiciones del ordenamiento jurídico es que la Corte Constitucional, usted como abogado sobre todo, no puede expresar y decir, la Corte Constitucional ha declarado esta norma inconstitucional y la expulsa del ordenamiento jurídico. No, la expulsión es la consecuencia de la invalidez. Lo que la Corte dice es que la declara inválida, ¿sí? Pero como tal, la invalidez es, el resultado de la invalidez, por supuesto, es la expulsión de esta norma del ordenamiento jurídico en el último de los casos, ¿no? Entonces, cuando ya estamos en el diálogo, lo que decimos es, no es que la expulsó del ordenamiento jurídico, sino que la declaró inválida, la declaró inconstitucional, ¿no? Entonces, bueno, lo que les decía, en el mismo artículo de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el artículo 76, ustedes también van a ver esto que les decía en el punto 6, la declaratoria de inconstitucionalidad como último recurso, ¿no? Es decir, no hay manera de subsanar esta contradicción normativa, ni siquiera por la vía de la interpretación, ni bajo ningún concepto, ¿no? Entonces, es abiertamente inconstitucional. Bien, hasta ahí, ¿alguna duda, pregunta o inquietud? ¿No? ¿Todo claro, Marco? Excelente. Muy bien. Entonces, con toda confianza pueden hacérmelo saber. Bien, hasta ahí estamos claros, ¿no? Ahora, vamos, este tema es importante también porque más allá de todo este recuento que hemos hecho en cuanto al objeto de la acción, hay que saber, porque es difícil como que en el ejercicio presentar acciones de inconstitucionalidad, pero en algún momento del desarrollo de la profesión pasará. Y ustedes van a decir, ¿tengo la legitimación para presentar la demanda de inconstitucionalidad ante la Corte? ¿Contra qué acto? ¿No? ¿Puedo hacerlo? ¿No puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo contra un acuerdo ministerial? ¿Puedo hacerlo contra un proyecto de ley? ¿Mm? Y esto es importante, ¿por qué? Porque el proyecto de ley es previo, ¿sí? Y por ejemplo, el acuerdo ministerial ya está expedido, entonces sería posterior, ¿no? Entonces aquí tenemos que identificar eh, los controles de constitucionalidad, ¿no? Ustedes saben que nosotros, bueno, que hay algunos controles de constitucionalidad, ¿no? El concentrado, el abstracto, el difuso y el concreto, pero más allá de estos controles de constitucionalidad, que ya sabemos que es la Corte la única que lo puede hacer, eh, hay que saber contra qué acto, en qué momento, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de cuando tenemos el caso al frente, ¿no? De un cliente o representamos a algún colectivo o simplemente vemos que es inconstitucional y queremos hacer patria, podemos tener al frente un proyecto de reformas o enmiendas de cambios constitucionales, por ejemplo, y se puede presentar una acción de constitucionalidad precisamente para que se ejerza este control, ¿no? También también se puede sobre las resoluciones legislativas, pero que traten sobre tratados internacionales. Las leyes, los decretos de ley económica urgente y todos los demás actos que tengan fuerza de ley. Y los actos normativos y administrativos de carácter general. Entonces, pregunta, ¿no? Como para ir escuchándolos. Podríamos presentar una acción de inconstitucionalidad por una resolución de la Asamblea Nacional del Ecuador. Los escucho. ¿Tendría sentido? Tendríamos que ser funcionarios de la Asamblea Nacional para tener la legitimidad para presentar una acción. Realmente no, ¿no? La legitimación para presentar una demanda de inconstitucionalidad es abierta, ¿no? Y esto es una de las características del derecho constitucional.
La demanda de inconstitucionalidad puede ser presentada por cualquier persona, de manera individual o de manera colectiva. Eso lo establece el artículo 77 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y también los plazos, ¿sí? Eh, por, y qué es lo que hablábamos al inicio, en el control formal y material. Por razones de fondo, ¿sí? Si nosotros consideramos que hay un acto, hay una ley, alguna norma que está vigente y que en su fondo, en su fundamentación, en su raciocinio, en su justificación para expedir la norma, hay una inconstitucionalidad, nosotros podemos presentar la acción de inconstitucionalidad en cualquier momento. Pero si nosotros consideramos que esa norma que está vigente en el fondo está coherente con la Constitución, pero fue aprobada sin debates, sin la mayoría que la ley de la función legislativa solicita, sin el trámite necesario para aprobar una ley. Eso ya es una razón de forma. Y las razones de forma sí tienen un plazo límite para presentar las acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Estas pueden ser interpuestas dentro del año siguiente desde cuando la ley entró en vigencia. Entonces, estas dos diferencias claves, ¿sí? Porque nos obliga a hacer el parámetro, la estructura de nuestra acción de inconstitucionalidad, el análisis previo para elaborarla, de saber si estamos dentro del plazo, si se trata del contenido o si se trata de la forma. ¿Qué es lo más fácil descartar? Por supuesto, la forma, ¿no? Entonces, con eso ya tenemos una luz o una guía para saber cómo, si estamos dentro de los tiempos para presentar nuestra acción de inconstitucionalidad. Bien, ahora, ¿cómo dentro de los argumentos que tienen que ir en la acción de inconstitucionalidad, y precisamente porque la Corte analiza sí o sí este control de forma y de formal y material, pues lo pertinente es dividir nuestra argumentación o nuestra justificación en esta petición en argumentos claros, ciertos, específicos y pertinentes de las disposiciones constitucionales presuntamente infringidas, ¿sí? Eh, ¿qué puede pasar también, no? Que cuando nosotros presentamos nuestra acción de inconstitucionalidad, pues por supuesto esto no es como en la justicia ordinaria, sino que más bien esto pasa por un proceso de admisibilidad, ¿no? Y este proceso, bueno, es bastante, más que complejo, no, sino que toma mucho tiempo, ¿no? Entonces, luego de que es admitido, ahí sí se hace el sorteo para ver quién va a ser el juez ponente, cosas que difieren mucho de nuestra justicia ordinaria. Ahora, puede suceder, ¿cierto? Poniendo en ejemplo ahora que hay muchas leyes aprobadas en las que los juristas que son voceros, ¿no? de la academia cuestionan enormemente su constitucionalidad, pues por supuesto puede que haya una demanda, dos demandas, tres demandas, cuatro demandas con el mismo fin, con el mismo objeto, ¿no? Entonces, ¿qué hace la Corte Constitucional? Se cerciora de que sea la única o si hay más para acumular las demandas, ¿no? Puede ser también que haya ya una, la Corte la admite, la sortea y luego a la semana, me estoy inventando, se presente una acción con el mismo fin, también se la puede acumular, ¿no? En previo y a posterior. Entonces, con esto ya, pues, se manifestará la Corte. Habrá también, ¿no? En el mejor de los casos se admitirá, pero también habrán muchas inadmisiones y estas inadmisiones eh, generalmente son por temas porque no hay precisión en cuanto a los requisitos que establece la misma ley en el artículo 79, o manda a aclarar algunos puntos, entonces se les da un término, la Corte nos da un término de 5 días, pero de ahí
la puede archivar, ¿no? Y ante el archivo, pues no cabe recurso alguno, es decir, está archivada y pues ya está archivada. Entonces, también, también podemos toparnos con, por decirlo de alguna u otra manera, en las acciones de inconstitucionalidad, es deber de la Corte Constitucional no solo analizar lo que dicen las partes procesales, ¿no? Este es otro de los principios que rigen nuestra materia constitucional, sino también ir más allá, ¿no? Y decir, bueno, este activismo judicial bastante bien empleado y decir, bueno, hay cosas que no me han alegado, pero yo sí las voy a razonar dentro de mi sentencia para fortalecer mi teoría o la teoría de las partes, ¿no? Entonces, eh, ya el juez ponente de la corte recaba la información, puede pedir a las entidades públicas información, puede invitar a exponentes de organizaciones, de universidades, también se puede participar a través de amicus, ¿sí? Eh, y bueno, ya con todo esta información para poder tomar una decisión o poder resolver, pues ya hacen la convocatoria a la audiencia, ¿no? Y en esta audiencia los intervinientes pues tienen el tiempo que, bueno, el juez dirige la audiencia, pero ya se exponen y se esgrimen todos estos argumentos que servirán para que los jueces formen su criterio, ¿sí? Y pues pasen a hacer el proyecto de sentencia, por supuesto, con la deliberación previa a la decisión, ¿no? Es decir, este es el proceso de una acción de inconstitucionalidad. Ahora, la sentencia, pues bueno, tiene su... ¿Qué quieres? Quiero pedirle un menú. Ok. La sentencia tiene sus... Rafael, Avenida San Luis. Pero ya no hay secciones. Diagonal al registro civil. ¿Qué se hace? Ajá. Pensando. Déjeme ver Mejor si ahí no la. puedo- No, no. Bueno, les decía, el contenido de la sentencia de la Corte Constitucional guarda coherencia con las demás estructuras, por ejemplo, lo que ha resuelto la Corte en cuanto a tener eh, puntos en la resolución, ¿no? Tienen que tener la transcripción de la disposición jurídica demandada, también tiene que tiene que haber una indicación expresa, precisa, clara de la pretensión y sus fundamentos, pero también sucinta, ¿no? Es decir, no tan explayada. También tiene que contener todo lo que los intervinientes expusieron en la audiencia y si las etapas procesales se han agotado o no. Ya en la parte resolutiva, por decirlo, o considerativa, se pronunciará pues no solo sobre el razonamiento que van a usar para resolver estos problemas jurídicos, eh, sino también si es constitucional o no. Es decir, si es inválida o es válida. Por eso, eh, esto es importante recordarlo porque también en la teoría semántica de la norma se dice, bueno, las normas son válidas no solo por existir, sino también por la aceptación social que tienen. Y no sé qué opinen ustedes, yo creería que sí tiene mucho que ver con el derecho a la resistencia. Ujú, mucho, mucho que ver. Así que nos podría, de una u otra manera, sí, de una u otra manera podría influir que la validez de las normas nos obliguen a ejercer el derecho a la resistencia. Bien, ahora, ¿hasta ahí tienen alguna duda, pregunta o inquietud? ¿No? ¿Seguro? Ok, continuemos entonces. Eh, Cuando la Corte Constitucional declara inconstitucional una norma, puede hacerlo de manera específica. Decir, por ejemplo, este
es el artículo que creo yo que, del artículo, la línea, el acápite, que creo yo que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque es discriminatorio, porque no sé cuánto. Hay algunos ejemplos recientes que me voy a permitir compartirles en el chat con la venia del doctor Damián de sentencias que les van a poder servir para el análisis. Ustedes saben que pueden entrar a la página de la Corte Constitucional, ven el caso y pueden ver todo el expediente en digital. Entonces, con el número de la sentencia ya estamos del otro lado. Ahora, este razonamiento que utiliza la Corte Constitucional para las acciones de inconstitucionalidad, de una u otra manera lo aplican para la consulta de norma, ¿no? Ustedes saben que la consulta de norma se expide a través del juez precisamente porque al momento el que tiene un caso en su despacho le parece que la norma que podría estar aplicando no guarda coherencia con la Constitución y también va a la Corte Constitucional para que ellos diriman, ¿no? La diferencia, por supuesto, es que es para casos específicos y también que tienen un límite de tiempo, ¿no? Tienen que resolverlas en 45 días y si no, pues el juez ya tendrá que decidir en cuanto a en cuanto a lo que tiene al frente, ¿no? Básicamente, y ahí nos dirige mucho a lo que establece la propia Constitución de la República en cuanto al principio de aplicación directa también, ¿no? O sea, los jueces sí tienen que enviarlo a la corte, pero si ya no responden, pues ahí sí van a haber algunas situaciones. Por ejemplo, esta sentencia que les acabo de pasar en el chat, que ya está cargando, trata sobre la reciente, bueno, sobre una causa que se presentó por la aparente inconstitucionalidad de las causales de divorcio, ¿sí? Esto es muy interesante porque la Corte hace un análisis, ¿no? Porque el accionante dice, bueno, las causales de divorcio son inconstitucionales porque vulneran, porque debilitan, porque no son coherentes con el principio de intimidad familiar y demás, algunos otros derechos más. ¿Por qué? Porque cuando uno está divorciándose, las causales obligan eh, a exponer de una u otra manera la vida íntima de la familia que se está diluyendo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué dijo la Corte en esta sentencia? ¿No? Que tenía mucha coherencia porque al final de cuentas, bueno, a una aparente coherencia, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que pedía el accionante? Que la gente que no quiere estar con otra persona ya en un vínculo matrimonial, ¿sí? Conyugal, pues pueda divorciarse de manera unilateral, ¿sí? Entonces, por eso se pretendía atacar la constitucionalidad. Esas son cosas que se tienen que ir identificando y por qué. Porque no, y tomo este ejemplo porque es extraordinario. Primero, porque no se está, y ahí sí concuerdo con la Corte, no se está, si algo se está vulnerando, no es que no hay un medio para repararlo, ¿sí? Esto nos obliga a siempre pensar en la constitucionalidad de la norma, en el pro legislatore, en todos estos principios que les decía que están en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para este tipo de normas. ¿Por qué? Porque dice la Corte, me hace sentido que es verdad que hay que exponer aspectos de la vida privada de esta familia que se está diluyendo, pero no es que sea inconstitucional. Exhortamos al Consejo de la Judicatura que estas causas que tratan de divorcios por causal, guarden la reserva que tienen que guardar, ¿no? Entonces ahí ya se subsana esa, de una u otra manera, esa vulneración y no la declaren constitucional, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos un claro ejemplo de cómo la Corte Constitucional aplica estos principios pro legislatorio, aplica estos principios de constitucionalidad de la norma, de mantenerlas en el ordenamiento jurídico, que es lo que veíamos en el artículo 76 de la ley orgánica. Además de eso, dice la Corte, no están atacando, no están ustedes fundamentando esta aparente discrepancia entre la norma y la Constitución. Lo que ustedes están haciendo es atacando a nuestro sistema causalista, ¿sí?
Nosotros tenemos un sistema causalista para el divorcio. Si ustedes quieren que la persona que está en un vínculo conyugal con otra tenga esta potestad, esta legitimidad de divorciarse de manera unilateral, nosotros no somos los competentes ni esta es la vía. ¿Qué tienen que hacer? Hacer la propuesta en el legislativo, ¿sí? Al ente político. Entonces, hay que diferenciar, hay que, al momento de plantear una acción de inconstitucionalidad, hay que identificar estos puntos que la Corte razona. Decir, ok, si usted me dice que la inconstitucionalidad radica en el control material, es decir, en el fondo, ¿m?, de la norma que está vigente, usted tiene que también ver cuál es la aparente solución para que este derecho que usted cree que está haciendo, que discrepa con la Constitución, pues no sea, bueno, se cubra o, por decirlo de alguna manera, se mantenga, ¿sí? Con los distintos medios de aparataje institucional que tienen que brindarse, ¿no? O si usted realmente no encuentra, esto podríamos decirlo idoneidad, ¿no? Si realmente usted no encuentra que no hay otro método más que la inconstitucionalidad como tal, pues por supuesto su acción de inconstitucionalidad tendrá mucho más éxito desde este raciocinio, ¿no? Primero, es decir, identificar bien los principios y los derechos que supuestamente estamos alegando que no guardan coherencia con la Constitución. Ahora, segundo, tener en cuenta cómo funciona nuestro Estado, ¿no? Y saber bien cómo es nuestra estructura jurídica, política, social. Entonces, y este es un claro ejemplo, ¿no? La Corte dice, ustedes no están previniendo, precautelar los derechos, sino están atacando el sistema que nos rige. Para cambiar de sistema, nosotros no somos los competentes, sino el legislativo. ¿Por qué? Por supuesto, porque el legislativo es el que expide las normas. Entonces, claro, allá, hacia allá va el razonamiento, más que el tema de requisitos o el checklist que nos pide la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Otro caso que les va a servir, muy sonado, eh, que bueno, del señor presidente de la República hay algunos ejemplos, pero vámonos por un acuerdo ministerial, que es el caso de la señora ex vicepresidenta de la República, la señora Verónica Abad, donde la Corte declara inconstitucional algunos artículos del acuerdo ministerial que expidió el Ministerio de Trabajo para sancionar de administrativa a los mandatarios de elección popular. Ahí se las estoy enviando. Bien, es decir, en la primera sentencia tenemos el ejemplo de lo que es el Código Civil, ¿no? Básicamente porque ahí están las causales de divorcio, ¿no? Tenemos el ejemplo de cómo razona la Corte Constitucional cuando hablamos de una norma. Ahora les mando el ejemplo de una sentencia de inconstitucionalidad, donde se declara la inconstitucionalidad de un acto de poder público expedido por un ministro, ¿sí? Que pasa por el control de constitucionalidad, por supuesto, ¿no? Y aquí ustedes van a ver que hay una que otra frase que se pusieron en este acuerdo ministerial donde sí tenían, quizás la Corte se pudo haber, quizás pudo haber hecho un raciocinio de interpretación como para precautelar estos principios que les decía al inicio que tienen que prevalecer, pero realmente era abiertamente inconstitucional. No solo para nuestra norma, sino también para el ordenamiento jurídico internacional que nos rige, la Convención Americana, donde habla de los derechos políticos, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos otro ejemplo de cómo razona la Corte Constitucional cuando hablamos de este tema. Bien, ahora les voy a pasar una última para que es bastante controversial también. Y esta trata sobre un acto sobre un decreto presidencial. Otro acto normativo, ¿sí? O sea, de la facultad normativa que tiene el señor presidente de la República, cualquiera que este sea, por favor, pero en especial desde aquí, donde se declara el conflicto interno armado, ¿no? Entonces, la Corte Constitucional hace el recuento de qué es lo que yo
tengo que tener en la realidad para declarar un conflicto interno armado y al final declara la inconstitucionalidad en esta parte del decreto presidencial, ¿no? Es decir, todos los actos de poder público pasan por este eventual control y bueno, esto como se trata de un estado de excepción, pues por supuesto va, va sí o sí, ya les voy a pasar. El, me parece que es esta. Bien. Bien, hasta ahí, señores doctores, es mi intervención. Espero que les haya sido muy útil, muy clara, muy práctica y bueno, estoy a las órdenes para responder cualquier duda, pregunta o inquietud. Muy bien, estimada doctora, muchísimas gracias por su participación. Bueno, también gracias también por compartirnos este material. Se lo vamos a hacer llegar a los estudiantes. Y bueno, recordarles también a los participantes que si tuvieran alguna pregunta, lo pueden formular a través de el chat que tenemos habilitado. Bueno, ahí, doctora, bueno, voy a aprovechar la oportunidad para formular una pregunta entre tanto también se animan los estudiantes, relacionadas fundamentalmente con esta diferencia que existe entre la acción de inconstitucionalidad y la acción de anulación u objetiva. Es decir, en la acción de anulación objetiva, que es la que se sustancia ante el contencioso administrativo, igual lo que se hace es impugnar normas del sistema jurídico eh, pero también existe una impugnación de normas del sistema jurídico cuando nos referimos a la acción de inconstitucionalidad. Precisamente el objeto de la acción de inconstitucionalidad recae sobre actos normativos. Entonces, me gustaría sobre todo enfocar esa distinción, ¿no? Eso, estimada doctora. Sí, bueno, cuando hablamos de esta acción de nulidad objetiva, o sea, Eh, pues claro, la acción de nulidad objetiva trata sobre, por ejemplo, temas de competencia, ¿sí? Que no necesariamente tienen que ver con la Constitución, sino más bien con una ley o un reglamento. Mientras que las acciones de inconstitucionalidad, si es a la contradicción a una norma o un acto que está en la Constitución. Entonces, esta es la principal diferencia. Ahora, si ya hablamos de diferencias claves, por decirlo de alguna manera, eh, la inconstitucionalidad, por ejemplo, no habla de un tema de nulidad. En cambio, la nulidad objetiva sí puede referirse a violaciones jurídicas como competencia, como mm, o sea, no podríamos hablar, por ejemplo, de discriminación en un acto de nulidad objetiva, ¿no? Pero en un acto de inconstitucional, de una demanda de inconstitucionalidad sí lo podríamos hacer, ¿no? Entonces, esta es la diferencia. Eh, también esta acción que usted nombra, doctor Damián, eh, más que declarar que el acto es inválido, también declara que es contrario al ordenamiento jurídico, ¿no? Cosa que no declara la Corte Constitucional, porque ya como lo he dicho, la Corte declara la invalidez de la norma y como consecuencia de la invalidez, la expulsión del ordenamiento jurídico, que de una u otra manera no es lo mismo, ¿no? Entonces, se parecen, pero no son iguales.